ustedes. Y en verdad lo digo desde aquí, desde el corazón, porque estos adelantos, inventos del hombre blanco, me encantan mucho porque me acercan a todos ustedes que es parte de este tema. Y ya hace unas semanas me dijeron que me tocaba cerrar y con mucha alegría, con mucho gusto dije, encantado, adelante. Vamos a platicar con todos los amigos, con Alejandro, con Alex, con Ángel, con Armi, con Arturo, etcétera, con Patti, con Toño, con todos los que se encuentran allá en casita o en sus oficinas o en su empresa, etcétera. Muchas gracias. Aprecio mucho su tiempo y aprecio mucho su espacio. Bien, quise comenzar esta sesión por algo muy sencillo y algo muy simple. Yo creo que las cosas primeras que nosotros vimos, conocimos en nuestra vida, pues definitivamente fue la figura de un círculo. Un círculo. Y al hablar de un círculo, hablamos de algo redondo. Nos viene a la mente una rueda que ha sido la culpable de nuestros movimientos, de nuestros cambios, etcétera. Cerrando círculos. Y este tema de esta semana de hoy, precisamente hablar, cerrando el círculo del 2014. Cerrando el círculo 2014. Y aquí tendría la primera pregunta para ir viendo este 2014. Y les consultaría, vamos a hacer una serie de reflexiones, porque esta charla va a ser mucha reflexión. Y en primer lugar, 2014. 2014. ¿Cómo fue para ti 2014? Y te preguntaría, aclaro alguna acotación, no voy a hablar nada hacia futuro, ni tampoco hacia pasado, sino más bien un proceso de a este presente acompañado con el 2014 que está agonizando. Y preguntarles, ¿cómo les fue en el 2014? ¿Cómo te fue en el 2014? ¿Qué mes fue el mejor? ¿O qué mes fue el peor? ¿Qué mes te dio alegrías? ¿Qué mes sucedió algo para ti significativo, importante? ¿Qué mes para ti se te dieron todos tus resultados? 2014, si te pusiéramos una medalla, terminaste las pruebas, terminaste la Olimpiada, ¿de qué medalla tienes tú? ¿De oro? ¿Tienes una medalla de plata? ¿Tienes una de bronce? ¿Alcanzaste medalla? ¿Alcanzas medalla? Pregunta, ¿el 2014 fue el mejor año de tu vida? ¿Podrías decir que el 2014 fue el mejor año de tu vida? ¿Fue tu año de plata, de bronce, de oro? ¿Fue el mejor año de tu vida? Da la siguiente, por favor. Y en este contexto iremos reflexionando y iremos preguntando, 2014, ¿qué era lo que te importaba al arrancar el 2014? ¿Qué era lo que te importaba en ese 2014, arrancando 2014? Y te consulto, ¿cuál era tu meta? ¿Qué meta tenías en el 2014? Y la siguiente pregunta sería, ¿qué sueño querías realizar en el 2014? Una pregunta más, ¿qué propósitos te hiciste que lograrías, que alcanzarías en el 2014? La pregunta obligada sería, cerrando ya el 2014, me da mucho gusto que hay muchos financieros, hay muchos administrativos, hay muchos contables, hay muchos contadores. Estamos haciendo un balance. Precisamente, y este balance personal, pues me lleva a preguntarme, ¿cumplí mis metas que me propuse? ¿Realicé mis sueños que yo tenía? ¿Cubrí mis propósitos que yo tenía? Y ahí tú te vas a hacer una reflexión enorme y preguntarte. Pero te hago una pregunta más y la aporto a ustedes. ¿Qué harás con lo que hiciste en 2014? Seguramente hiciste muchas cosas en 2014. ¿Qué harás con eso que hiciste? Comenzarás por preguntarte, bueno, ¿qué hice con 360 días? ¿Qué hice?
¿Y qué voy a hacer con esto que hice? Estas reflexiones nos llevan a introducir al tema de Cerrando el Círculo 2014. Me regala la siguiente, por favor. Y así podemos ir preguntándonos y ver esto. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Qué ves en esta imagen? ¿Qué ves? Voy a invitar a que observes. Sé, es un ave, obviamente, pero vete más profundo. ¿Qué ves allí? Una belleza de la naturaleza. ¿Qué más? Exactamente, ahí me quedo. Un ave libre. Una belleza. Una belleza. Fíjese que es tan interesante y tan bello y tan maravilloso este mundo que la belleza se da en lo micro, pregunta. ¿El microscopio se ve? Ahora con esos microscopios que hay, que ves a colores y que ves en alta resolución y que ves que hasta tercera dimensión, caramba, y contemplas una belleza. Pero también esos telescopios que existen y que ven y que puedes ver galaxias y que puedes ver a enormes distancias y contemplas que, una belleza, una belleza. En el mundo galáctico, en el mundo microscópico y en el mundo natural, como esta ave, como tantas cosas, pero que allí están. Belleza en lo subatómico, belleza al lado de nosotros, belleza enfrente de nosotros, belleza atrás de nosotros. Esta belleza que está hecha para nosotros. ¿Ves algo mucho más allá? Y esa belleza es a la que hoy le estoy hablando. A ti. Porque tú eres una belleza. Una belleza tan grande, tan enorme, tan profunda y tan compleja y de tantos matices. De ese efecto camaleónico. ¿Cómo te fue el 2014? ¿Te pusiste rojo? ¿Te pusiste verde? ¿Te pusiste azul? ¿Te pusiste? ¿Cómo afloró? ¿Cómo salió? Y hoy le hablo a la belleza de los contadores, le hablo a la belleza de los administradores, de los fiscalistas, a la belleza de los administradores. Esa belleza profunda, intrínseca, grande que existe en ti. Y que esta belleza nos lleva a esa parte de ir cerrando esa parte de ciclos. A esa belleza que tú tienes, a esa belleza que eres tú, platico y conversamos. ¿Me da la siguiente, por favor? Y esta pregunta es, ¿qué necesito cerrar? ¿Qué necesito cerrar en este 2014? ¿Hay algo que tienes que cerrar? ¿Tendré algo que cerrar? En definitiva, o finalmente, coger el libro, dar la vuelta, cerrar el capítulo. ¿Qué necesito cerrar? La clave está en la palabra necesidad. ¿Qué necesito cerrar? Me da la siguiente, por favor. Y me lleva a una reflexión grande y enorme dentro de ti, porque somos seres pensantes, somos seres creativos, somos seres que innovamos y somos seres que tenemos una masa cerebral la más compleja que hasta ahorita se puedan imaginar. La más compleja, esta masa, este órgano, el más complejo, que genera, que innova, que siente, que ama, que llora, que ríe, que se enoja, que se pone contento, que hace el amor, que busca dinero, que salta, brinca, etc. Y esta masa, ¿qué necesito cerrar? ¿Qué necesito cerrar? Ojo, no me meto con abrir. Eso platicaremos 2015. Ahorita, ¿qué necesito cerrar? Me da la siguiente, por favor. ¿Qué capítulos debo de cerrar? ¿Qué capítulos debo de concluir? ¿Qué capítulo debo de final, darle el punto final? ¿Qué capítulo de mi vida? Me regala, por favor, la siguiente, por favor. ¿Qué capítulo? Y me lleva a esta parte. ¿Qué capítulos? ¿Qué necesito cerrar en la parte de clientes hablando? ¿Qué necesito cerrar en la parte de los mercados ustedes? ¿Qué necesito cerrar en la parte de productos?
¿Qué necesito cerrar con los competidores? ¿Qué necesito cerrar con la parte, con autoridades? ¿Qué necesito cerrar en la parte de tecnología, en la parte del capital humano, en la parte financiera, en la situación de la empresa, en la parte de los proveedores, en la parte de los objetivos del negocio? ¿Qué necesito cerrar? Pero me quiero meter más profundo, que es la parte de la belleza nuestra. ¿Qué necesito cerrar? Porque tú todo esto lo estás cerrando. Porque tú eres excelente contador, excelente administrador, excelente fiscalista, excelente financiero. Estás cerrando de tus clientes, tus mercados, etcétera. Ahorita atormentado por el precio alto del dólar, por el precio bajo del petróleo, por la economía, por lo social. Pero vamos a esa parte única e irrepetible que soy yo. ¿Qué necesito cerrar? ¿Qué necesito cerrar en mi parte física? Seguramente en la parte física que va directamente a mi calidad de vida y que arrancando el 2014 es altamente probable que te hayas puesto alguna meta. ¿Qué meta te propusiste en la parte física, en tu área física, de lograr? ¿Lo lograste? En tu parte familiar, en tu área familiar, ¿qué necesitas cerrar? En tu parte laboral, en tu área laboral, en tu ámbito laboral, ¿qué necesitas cerrar? En tu parte intelectual, en tu mundo social, en tu área espiritual, en tu área emocional, ¿qué necesitas cerrar? Por favor, la siguiente. Y nos lleva a una reflexión muy interesante. Y vamos a lo que el gran escritor nos dice, cerrando ciclos. Dice, no por orgullo, no por incapacidad, no por soberbia, sino simplemente porque aquello ya no encaja en tu vida. Algo ya no encaja en tu vida. Física, económica, laboral, intelectual, social, emocional, espiritual. Les hago un paréntesis y es porque, para decirles que por qué escogí este tema, porque resulta que en las últimas fechas me he encontrado que después de las conferencias que doy, los cursos o los talleres, se acercan las personas y veo que gran problema de nosotros como seres humanos es eso, dar el cerrojazo, cerrar el ciclo, cerrar los ciclos. Y entonces, no, ya no encaja en tu vida, algo ya no encaja en tu vida, algo ya no hace. Cerrar la puerta, cambiar el disco, cambiar el chip, limpiar la casa, sacudir el polvo, dejar de ser quien eras y transformarte en lo que quieres, quien eres. El gran Paulo Coelho. Cerrando ciclos. Me da la siguiente, por favor. Y esto nos da pauta a ir buscando elementos bien interesantes. Todo este material es suyo, lo pueden imprimir, estas reflexiones, para que, o dárselos ahí para que ustedes puedan ir recordando y que recuerden esta charla que estoy partiendo con ustedes. Me da la siguiente, por favor. Cerrando ciclos. Y además, nos da algo interesante, que nosotros somos seres en constante cambio, en constante evolución, en constante transformación. Igual, porque somos seres naturales y por naturaleza tan solo contempla. En mayo enorme calor, en diciembre, enero frío, las mismas estaciones nos están indicando la naturaleza de la vida. Y la pregunta se dice, ¿por qué yo no cambio? La naturaleza cierra esos ciclos. Ahorita no tanto con el calentamiento global, pero en fin, nos da esa imagen. Cierra el invierno, cierra el verano, cierra la primavera, cierra el otoño. No estoy hablando de abrir todavía. Esta parte de cerrar. Pero hay que cerrar, porque son cambios. Nosotros en sí somos cambios totalmente. Somos un constante cambiar. Y si nos quedamos estáticos, es la muerte. Porque el cambio es vida, el cambio es transformación. Me regala por favor la siguiente. Y esto nos lleva, señores contadores, señores financieros, administradores, fiscalistas y demás gente que nos vemos en la red, nos lleva a algo muy interesante en cuanto a los procesos que tenemos. Me regala la siguiente. Y nos lleva a poder contemplar una serie de elementos bien básicos que nosotros tenemos que activar para llevar precisamente este proceso de cerrar. Ese proceso de cerrar. Cerrar, ustedes son geniales en esa parte.
cierran el ciclo, cierran el año, hacen el balance de fin de año y nos lleva a elementos importantes para contemplar. ¿Me da la siguiente, por favor? Y este balance que ustedes hacen de mi productividad personal, este balance que me puede facilitar y que me puede dar todo este proceso de crecimiento. Inclusive por ahí una canción del balance precisamente. Bueno, ¿cuál es este balance que tú tienes? Y en ese hablar de este balance, vamos a ver todos los resultados que tenemos. Esta fórmula que puse aquí es para ver estos ciclos, y la pregunta va, tus ciclos, tus círculos, ¿son demasiado amplios para poder dar vuelta? ¿De qué tamaño son tus círculos? ¿De qué tamaño son tus ciclos pequeños? ¿Son grandes? ¿Son enormes? Para dar una vuelta tarda mucho, o que lo piensas mucho. O tú lo has hecho más grande, y que ahora se te dificulta cerrar. Pregunta, me da la siguiente, ¿de qué tamaño es tu ciclo? ¿De qué tamaño es tu círculo? Mismo 2014, ¿qué tan grande fue? Para muchos fue pequeño, para otros fue eterno, para otros fue normal. ¿De qué tamaño es tu ciclo del que estamos hablando de que vas a cerrar? Y nos lleva a reflexionar todas estas curvas que tienes tan grandes, esta hipérbola tan grande que se tiene para dar vuelta. Y entre más la hacemos, expandimos, le damos más, dicen los expertos que cuesta mucho más trabajo ingresar a esos ciclos, a esos círculos y cerrarlos. Pregunta, ¿de qué tamaño son tus círculos? ¿Tus ciclos de qué tamaño están? ¿Serán espirales? ¿Están en zigzag, que ya no son ciclos? ¿Cómo son? Me regala la siguiente, por favor. Y nos lleva a elementos importantes de contemplar mi productividad y mi crecimiento personal. Y una reflexión muy simple, y me lleva que tengo que borrar mi pasado para poder escribir mi futuro. Y te lleva a la misma pregunta, ¿qué tienes que descargar de ese disco duro? Oye, sé más que son contadores, financieros, fiscalistas, ustedes tienen un disco enorme de no sé cuántos gigabytes o terabytes, no sé cuántos tienen ustedes ya, pero ¿estará saturado? ¿Habrá que limpiarlo? ¿Habrá que borrar? ¿Habrá que eliminar algo? Hablando más sencillo, más simple, ¿está lleno? ¿Ya no tienes más que escribir? Hay que borrar ese pasado para dar espacio precisamente a ese futuro, es cerrar ese ciclo en todas estas áreas. Me da la siguiente, por favor. Ok, y estos ciclos nos están llevando a algo interesante. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Fíjense bien interesante, una etapa de la vida. Nosotros estamos viviendo una etapa crucial, única para nosotros. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. ¿Es fácil saber cuándo se acaba una etapa de la vida? Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos, lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van terminando, que se van cerrando, que se van terminando. Dejar de ir, que el agua corra. Nueva agua, más fresco, más limpio, más puro. Me regala la siguiente. Y esta etapa de la vida que nos está tocando no resulta fácil, pero tampoco es imposible. Es posible ir cerrando esa serie de círculos que nosotros tenemos que ir concluyendo y tenemos que ir llevando. En esto nos dan una enseñanza muy grande, que más allá del tiempo es otro recurso importante que tenemos. Cuando arrancamos el año, hablamos del tiempo. Hablamos de tiempo, ese valor intangible que lo tenemos, que es parte de nosotros. Y precisamente cerrando este ciclo, haz de cuenta que alguien, como lo concibas, no me meto a detalles, te regaló una moneda. Y esa moneda te alcanzaba 365 días. Y esa moneda te la dio
para que te lo usaras y ese tiempo lo convirtieras en vida. Le pusieras mucha vida a ese tiempo. ¿Por qué dicen que la vida es tiempo y el tiempo es vida? Porque tú le pones mucha vida a tu tiempo. Y ese tiempo son esas fracciones, esos ciclos que tú vas cerrando. Me regala la siguiente, por favor. Y entonces me lleva que ni tú serás el mismo, ni el entorno al que regresas será igual. Porque en la vida nada se queda quieto, nada es estático. Ni tú serás, es más, no eres el mismo de ayer, no eres el mismo de antier. ¿Te habrá pasado que llegas con una persona que tenías algo sin verte y te dice, oye, ya no eres el mismo, oye, has cambiado, oye, ya no estás igual? Tiene su lógica, porque nada se queda quieto, nada es estático. Entonces, ¿por qué me aferro a ese statu quo? ¿Por qué me aferro a esa zona de confort? ¿Por qué me aferro a esa zona de seguridad? Me da la siguiente, por favor. ¿Por qué me quedo quieto? ¿Por qué me quedo estático? Adelante, cuando tengan oportunidad, leen lo que dice este cerebro, que es que habla de las crisis. Y aquí lo dirán ustedes más a detalle, pero no es otra cosa más que nosotros constantemente estamos en crisis. Debemos ponernos en crisis. Las crisis generan las oportunidades. En las crisis aparece el fracaso. Y el fracaso viene disfrazado porque finalmente el éxito se compone de fracasos. Y en este ciclo, ¿cuántos fracasos tuve para llegar a ese éxito? Me regala la siguiente. Y nos permite, como decía el maestro Einstein, es decir, cambiar, hacer las cosas, meternos en crisis, ir hacia allá, porque es parte de la esencia de nosotros. Es la parte de la esencia de mi belleza. Y me hace más bello en esa parte interna que vamos a ver hacia adelante. La que sigue, por favor. Y me lleva al camino que debo recorrer de la vida. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse seguir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que estar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. El camino de la vida, da la siguiente por favor, el camino de la vida, señores, amigos, quisiéramos todo el mundo que fuera recto, fuera así, inicia, termina. No, desafortunadamente o afortunadamente, el camino de la vida tiene su zigzag, tiene sus vueltas, tiene sus hipérbolas que nos lleva hacia allá. Pero este camino nos lleva, como hay un autor que dice, se avanza en ciclos, se avanza en círculos, cerrando, abriendo, en esta parte del camino de la vida. Por allí es como una canción popular, los caminos de la vida, porque esos caminos se nos van mostrando. ¿Cómo añoramos esa parte? Me regala la siguiente. ¿Cómo añoramos la niñez? Que fue una parte de este camino, la adolescencia. Y la vida está para adelante. Ojo, ojo, la vida está para adelante, de veras, la vida está para adelante, nunca para atrás. Porque si usted anda por la vida dejando puertas abiertas, círculos abiertos, ciclos abiertos, por si acaso, nunca podrá desaprender ni vivir lo de hoy con satisfacción. Desaprender. Hay que saber desaprender. Nos costó mucho dinero aprender, reaprender. Hay que desaprender ahora. No esperen que le devuelvan, no espere que le reconozcan, no espere que alguna vez se dé cuenta de quién es usted. Soltar el resentimiento, el prender su televisor personal para darle el asunto, lo único que consigue es dañarlo mentalmente, envenenarlo, amargarlo. La vida continúa, la vida es hacia adelante, la vida hacia atrás no se puede contemplar. Me da la siguiente, por favor. Seguramente todos manejan. Y la pregunta es, ¿por qué el parabrisas es enorme? ¿Por qué el parabrisas es enorme? ¿Y por qué el retrovisor es muy pequeño? Porque hacia adelante, el parabrisas te muestra hacia adelante las opciones que hay, lo grande que tú tienes. Y el retrovisor es importante para contemplar el pasado, lo que se quedó atrás, pero no tan importante es donde te diriges. Tu ángulo de visión es mucho más. Esta imagen solamente nos lleva que definitivamente el fracasar no es perderte.
El fracaso no es dañino. Yo tengo una conferencia por ahí del fracaso enorme, pero aquí simplemente limito a decirlo, no. Y es natural de repente sentirte fracasado, sentirte que no lograste los objetivos, sentirte que no alcanzaste las metas, sentirte que los sueños no los hemos podido lograr. Ok, no le pongas la palabra fracaso, es un intento más. Y si lo fracasaste, y si fracasaste, y si fracasé, es porque lo intenté. Ahí están las partes claves de esta vida. En cuanto, si fracasé, es porque lo intenté. Me da la siguiente, por favor. Y nos va llevando a este cierre de los ciclos y que nos dicen, no, los hechos pasan y hay que dejarlos ir. La vida está compuesta de hechos, acontecimientos, circunstancias, momentos, eventos. No, los hechos pasan y hay que dejarlos ir, que fluyan. Por eso a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, documentos por tirar, libros por vender o regalar, los cambios externos. Los cambios externos son muy importantes. Seguramente has cambiado de casa. ¿Cuántos cachivaches hay en la casa? ¿Cuántas cosas que dices, ¿por qué tenía todas estas cosas cuchitriles aquí? Pues también tu cabeza, ¿cuánto tendrás ahí guardado que no lo usas, que no te sirve, que no te hace falta? Pueden simbolizar procesos interiores de superación, dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con cartas marcadas y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir, hay que pasar la hoja, hay que darle vuelta a la página, hay que vivir con solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó, el pasado historia es. Y esta parte interesante, me regala la siguiente, y nos va llevando precisamente a estos hechos de la parte del tiempo. Dice, ¿terminó tu trabajo? ¿Se acabó tu trabajo? ¿Te liquidaron tu trabajo? ¿Se acabó tu relación? ¿Se acabó tu relación? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Debes irte de viaje? Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués, en repetir el cassette y tratar de entender por qué sucedió tal o cual cosa. Estas etapas de duelo, amigos míos, compañeros míos, que son, todas las hemos vivido. Qué difíciles, qué complicadas, pero que finalmente tenemos que cerrarlo. Esos duelos intensos, profundos, por la novia, por el amigo, por el hijo, por el trabajo, por el carro, por la mascota, por un amigo, por algo que tú amabas, por un acontecimiento, por un sueño, esa frustración tremenda que llega. Ahí está. Pero lo importante es cerrarlo y dar hacia adelante esta parte. Me da la siguiente, por favor. Y este 2014 seguramente fue maravilloso, fue lleno de muchas cosas. Dice, tú ya no eres el mismo que fuiste hace 2 días, ya lo vimos. No eres el mismo de hace 3 meses. No eres el mismo de hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cierra la puerta, da vuelta a la hoja, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno al que regresas será igual. Muy interesante esta parte. Y el entorno al que regresas será igual. Aun cuando usted haya sido, regresa al año y el entorno no es el mismo. Porque en la vida nada se queda quieto, nada es estático. Por salud mental, por amor a ti mismo, desprende lo que ya no está en tu vida. Desprende, quítalo. ¿Duele? Como dijo aquel, vágame la expresión, su pura madre. O sea, su pura, duele, arde. Y todavía hay quien llega y te le pone salecita, y te le pone limón y chile. Arde, duele mucho. Duele mucho en desprenderse de relaciones, desprenderte de ese trabajo, desprenderte de tu casa, desprenderte de tu pareja, desprenderte de un amigo, desprenderte de una carrera, desprenderte de una universidad. Duele, pero hay que cerrar este ciclo. Muy bien. La que sigue, por favor. Y nos vamos metiendo en este proceso. ¿Y qué sucede interesante que nos dice el gran maestro? Dices, tienes que decidir cuál es tu máxima prioridad y tener el coraje de decir no a otras cosas. Muy bien, ¿a qué cosas, por eso puesta la mina, a qué cosas tú tienes que decir no? ¿A qué cosas en el 2014 tú le dijiste que no y que te sientes satisfecho, contento, alegre y que te hizo crecer? ¿A qué cosas le dijiste que no? Que es muy válido decir que no. Es más, es necesario saber decir que no, que es la asertividad, el ser asertivo.
Tienes que decidir cuál es tu máxima prioridad y tener el coraje de decir no a otras cosas. Y cuando se refiere a otras cosas, se refiere a otras cosas que son de otra persona, a otras cosas que son de otro amigo, a otras cosas que no te corresponden, que no son tuyas, que no son prioritarias de lo que tú quieres. Pero es lógico que si yo no tengo una misión, una visión, unos valores, un rumbo bien definido, pues definitivamente hago las otras cosas que son las de los demás. Me regala la siguiente. Hago las de los demás. Y me va llevando precisamente a esta reflexión, que la vida es como una cámara. Enfócate solo en lo que es importante. Enfócate en lo que es importante. Captura los buenos momentos. Saca de lo negativo un aprendizaje revelado. Y si las cosas no salen como esperabas, intenta una nueva toma. Intenta una nueva fotografía. Me gusta, me encanta esta analogía. La vida es como una cámara. Enfócate solo en lo que es importante. Captura los buenos momentos, vive ese momento presente. Saca de lo negativo un aprendizaje revelador. Y si las cosas no salen como esperabas, intenta una nueva toma. Ese es gran valor que tenemos los seres humanos. Que podemos reinventarnos, que podemos transformarnos, que podemos innovarnos, que podemos cambiarnos. Hay por ahí un artículo muy bueno en el cual a nivel internacional los mexicanos descatamos por la creatividad, por el diseño, por el desarrollo. Qué interesante. Somos el primer lugar en exportador y en los creadores y diseño de los juegos estos mecánicos que hay, por la creatividad que hay. Aprovecha esa capacidad que tienes de innovarte, de cambiarte, de transformarte, de ser distinto, de ser diferente, de hacer algo que no sea un producto terminado, que le puedas dar mucho embalaje, que le puedas cambiar otro sello, otra etiqueta. Cerrar ciclos. Me regala la siguiente. Me encanta esta parte de sacar esa parte negativa. Y aquí viene otro maestro. Me está señalando a mí y me dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los tuyos. Y aquí esto se da mucho en el mundo laboral, esto se da mucho en el mundo de las relaciones, en el mundo sentimental, esto se da mucho en la parte intelectual. ¿Y cuáles son tus sueños? Si tú no trabajas por tus sueños, pero si no tienes sueños, oye, si no tienes metas, oye, si no tienes objetivos, si yo no trabajo por mis sueños, metas, objetivos, propósitos, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y ahí está tu tiempo, ahí está tu esfuerzo, ahí está tu creatividad. Y aquí se refiere mucho a trabajar contigo mismo en esa parte. Me regala la siguiente, el gran Steve Jobs. Ya saben ustedes hasta dónde llega esta parte. Ok, esta ya la habíamos visto. La que sigue, por favor. Y nos lleva a este proceso de cerrar los círculos y de algo interesante. Y me meto a las emociones. Si dejas salir todos tus miedos, pero antes, primero, la pregunta es, a ver, de tu cabeza, ¿qué espacio de tu masa encefálica ocupan tus miedos? Si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. Es interesante contemplar y ver cómo este cerebro nuestro, de repente, los miedos no nos permiten ser lo que nosotros queremos. Hay un autor que dice que nosotros somos a lo que no le tenemos miedo y no somos lo que no le tenemos miedo. Miedo a hablar en público, miedo a hablarle a una persona, miedo al éxito, miedo a ser diferente, miedo a atreverse. Pero si ese miedo invade el cerebro, nos paraliza, nos apanica y nos quita este gran don que tenemos de nuestra cabeza, nuestras manos, nuestro corazón, todo lo que somos. Y entonces este miedo es expansivo y ocupa enorme espacio en nuestro disco duro que nos impide ver y avanzar con los sueños innovadores, abrir, innovar, cambiar, transformar. Me da la siguiente, por favor. Y en esta parte de emociones, de sentimientos, de pasiones, es donde cuesta mucho más trabajo cerrar esos ciclos. A veces nos aferramos al pasado de tal manera que no tenemos con qué abrazar el presente. Es cierto, una fotografía que me encanta, cómo abrazas el pasado, y al abrazar el pasado no lo abrazas por acá, es que voltear y abrazar el pasado, y todo es enorme,
futuro que tienes por no poder cerrar, por no querer cerrar, por no querer cerrar. Y aquí hay un pecado enorme, enorme, amigo, enorme colega, enorme compañero, que a veces no simplemente yo no cierro, sino que no dejo cerrar a mi hijo, a mi pareja, a mi jefe, a mi trabajo, a mi compañero, a la naturaleza. No dejo cerrar. Fíjate qué grave. No simplemente no cierro, sino que también no dejo cerrar. ¿Y qué es lo que estoy dejando? Simplemente ciclos abiertos, círculos abiertos que se enganchan aquí, que se enganchan allá, que se enganchan por allá, pero con un sentido malévolo, un sentido de desorden y que te va llevando hacia allá. A veces nos aferramos al pasado de tal manera que no tenemos con qué abrazar el presente. Me da la siguiente, por favor. Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre. Perdón la expresión, ahí es muy fuerte. Pero vamos a cambiar ese perro. Y ese perro son miedos, ese perro son sentimientos, ese perro son creencias aquí guardadas por mucho tiempo. Ese perro que te ladra son frustraciones, son pasiones. ¿Por qué? Lo digo desafortunadamente. Son personas tóxicas, son personalidades tóxicas, son situaciones que tienes que vencer, que te llevan. Nunca llegarás a tu destino si te decides arrojar piedras a cada perro que te ladre. Hay una frase enorme de Sancho Panza de Don Quijote, ¿no? Cuando va y Sancho Panza firme, recto, al objetivo, a lo que iba, y Sancho Panza atrás con su burro, echando sombreadas, todo, maestro, maestro, maestro. Oye, ¿qué no ves que nos están comiendo los perros? Sancho, Sancho, deja que los perros ladren. Nosotros vamos avanzando y el polvo de nuestros animales les atragantará el hocico. Sancho, vamos hacia adelante, no hacia el pasado, no hacia el pasado. La que sigue, por favor. Y esto nos va llevando ya, concluyendo la parte de la charla, para ir cerrando en este proceso que quería y ustedes llegar a estos puntos ya interesantes de la charla. Al final vamos a hacer un ejercicio muy interesante para cerrar. Para ser irreemplazable, uno siempre debe ser diferente. ¿Y cómo se es diferente? ¿Cómo ser diferente? Me encanta a mí, lo digo con mucho respeto, las mujeres. Me encanta ver cómo buscan verse diferente diario. Otro color, otro rubor, otra ropa, otros tamaños, otras texturas, etcétera. También los hombres también mucho verse diferente. Ok, para ser reemplazable uno tiene que ser diferente. Pero si sigo siendo el mismo, mira, cuando sigo siendo el mismo, es estático, es fijo, zona de confort, zona de miedo, zona de pánico. Detesto la libertad del crecimiento, me da la que sigue. Y entonces, esta parte me lleva a que tengo que ser diferente, distinto, diferente, para ser irreemplazable. Y la siguiente lámina me lleva a algo que hace algunos días estaba yo reflexionando, que fue la posada del grupo de nosotros, y ahí contemplábamos una serie de cosas, unas reflexiones con un compañero, y veíamos cómo de repente la música empezó a tocar, y de repente cambiaba a un estilo brasileño, muy padre, de repente a un estilo mexicano, otro tipo de música, y cómo nos iba cambiando, nos iba transformando, nos iba dando, y contemplábamos y decía, oye, ¿qué pasó en enero? Entonces, ¿qué pasó en febrero? ¿Qué pasó en marzo? ¿Qué pasó en abril 2014? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Nos fuimos cambiando, nos fuimos transformando. Damas, las mujeres, en su vida, máxime cuando tienen hijos, totalmente sus células llegan a cambiarse durante su vida, totalmente sus células se transforman, se cambian, son otras. Me regala la siguiente, por favor. Y va avanzando, va viendo ese proceso de cambio, de transformación que nos va dando para ser diferentes, para ser totalmente irreemplazables en lo que estamos nosotros haciendo y estamos transformando. ¿Me facilita la siguiente? Me encanta esto. Si la mente es el problema, la mente puede ser la solución.
Pero lógico, hay que cerrarle. Ese disco hay que simplificarlo, hay que limpiarlo. Me regala la siguiente, por favor. Si la mente es el problema, la mente puede ser la solución. Esta me encanta. En ese proceso de cerrar ciclo. Hay que mirar siempre en 5 direcciones. Adelante, para saber a dónde se dirige. ¿A dónde se dirige? ¿A dónde vas? Adelante para saber a dónde se dirige. Hacia atrás para recordar de dónde vienes. Hacia abajo para no pisar a nadie, A los lados para ver quién lo acompaña en estos momentos difíciles y también los de éxito. Y para arriba para saber que siempre hay alguien que lo mira y lo está cuidando allá arriba. ¿Cómo lo concibas? ¿Cómo lo tengas? Me regala la siguiente. Y este último punto es bien interesante. A veces nuestras fuerzas, a veces nuestra naturaleza no alcanzamos, pero siempre hay un ser superior, como lo concibas, un motor, un arquitecto, como tú lo concibas, que nos facilita este proceso de tener fe, de creer y ir hacia allá. Procrastinar es una de las palabras que voy a dejar esta tarde. Procrastinar es ese proceso en el cual nos lleva a cambiar de actividad para no hacer las cosas que estamos haciendo o que debemos de hacer. Y esto nos da mucha pereza, ponemos muchas excusas, ponemos mucha negación, no se puede, o nos pega la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Es que no puedo, es que no es que, o simplemente nos da flojera mental. Y es lógico que está lleno nuestro cerebro de tantas cosas tóxicas, de tanta materia inorgánica sucia, podrida, pues me da pereza pensar, ir adelante. Y nos lleva a procrastinar, a estar posponiendo. Después, es un ciclo vicioso que me lleva y que me impide cerrar ese ciclo. Me da la siguiente, por favor. Y que en esos momentos me lleva a otra palabra también, además de procrastinar, me lleva a esta palabra, resiliencia. Es muy común que van a encontrar ustedes dentro de poco ya procrastinar la resiliencia. Y esta resiliencia, que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarse e inclusive ser transformados por ellas. Amigos, jóvenes, señores, profesionistas, la resiliencia existe. Y ahí está, en las dificultades de la vida, en las crisis de las que habla Einstein, en esos momentos difíciles, en esos momentos de aparente fracaso, en esos momentos que de repente todo se pone oscuro, todo se pone gris, en esos momentos que no ves para nada, ni siquiera la pequeña luz al final del túnel. Es la capacidad del ser humano que tú tienes para hacer frente a las adversidades de la vida, y superarse. Pero la última parte interesante, que esto te ayuda a transformarte y a crecer y ser un pivote para más adelante. Me haga la siguiente, por favor. Y en esto de hablar de cerrar ciclos, de cerrar círculos, hay algo interesante. Mantén en tu vida gente que realmente te quiera. Mira, tú sabes quién te quiere. Ojo, no tampoco veas quién no te quiere. Mantén en tu vida gente que realmente te quiera. Gente que te motiva, gente que te anime, gente que te inspire, gente que te haga mejorar, gente que te haga feliz. Si estás con esas personas que no hacen nada de lo anterior, deja que se vayan. Pero tú, esa parte interesante, mantén el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. El que anda con lobos, aullar se enseña. Y son elementos importantes de ir cerrando círculos y cosas que nos van dando. Las penúltimas ya para ir cerrando esta conferencia también y la parte de ir cerrando círculos. Y quiero compartir con ustedes, pues ya preguntas que nos van dando y que nos van facilitando, así como la que arrancamos al principio. Bueno, ¿y qué voy a hacer con lo que hice? Y aquí me detengo. ¿A qué le tengo que decir adiós en el 2014? ¿A qué le tengo que decir adiós? Decir adiós resulta fácil. Es fácil decir adiós. Tengo que decir adiós. ¿Al pasado? ¿A mi forma de ser? ¿A mi situación estática físicamente? ¿A alguna problemática de familia? ¿A una parte intelectual? ¿A una situación emocional? ¿A una crisis espiritual? ¿A qué le tengo que decir adiós?
¿A qué le tengo que decir adiós en este 2014? ¿Qué tengo que cerrar y que se vaya? Desecharlo, tirarlo por la borda, echarlo al caño, que se vaya. ¿A qué le tengo que decir adiós? ¿Que duele? Duele. Y me da la penúltima lámina, por favor. Perdón, es la última lámina. ¿Y por qué no? ¿Qué es la parte importante? Si me pregunto, ¿a qué le tengo que decir adiós? ¿A qué le tengo que dar gracias? ¿Por qué debo de estar agradecido? ¿A quién debo de agradecerle? ¿En dónde he sido agraciado? ¿Qué cosas he recibido de donde sea, de arriba, de abajo, de los lados? ¿Qué he recibido? Y me lleva a esa parte interesante, esa parte importante. ¿A qué le tengo que decir adiós? ¿Y a qué le voy a dar gracias? Cerrar este ciclo, año 2014. Aquí termino esta reflexión que quería hacer con ustedes y me gustaría ir con ustedes y ir viendo, me gustaría quedarme con esta parte y que cada quien pusiera en alguien de los que compartieron esta conferencia y si al final pudieran platicar a alguien, a mí me gustó esto o yo voy a aplicar esto, alguna frase, alguna parte, tú te vas a quedar con ella. Ojalá que hagan, me gustó esto, voy a poner en práctica esto, me movió esto, me quedo con esto. ¿Con qué te quedas en esa parte de cerrar ciclos? Lo que tú quieras. El ponerlo allí es simplemente para que tú lo digitalices y lo verbalices y lo pongas allí. Claro, también comprendo. Si no, quédate con él, quédate con él. Y decir, ¿qué tengo que cerrar? ¿Qué círculo tengo que cerrar? ¿Qué ciclo debo de cerrar? Quédate con él, o compártelo, o ponlo. ¿O qué te impactó con esa parte? Pues fue para mí un placer, un gusto estar con ustedes en esta charla, en esta reflexión. Aprecio su espacio y estoy seguro que algo, alguna palabra, alguna frase nos ayudará a cerrar nuestros círculos, nuestros ciclos, y no hablo todavía. Ahorita es momento de cerrar, disfrutar estos días, gozarlos intensamente, cargar la pila, llenar la pila y arrancando 2014 ya veremos cómo abrir otros círculos, cerrar círculos y abrir. En este momento ahí está, tienes la oportunidad de tu salud, tienes la oportunidad de tu familia, tienes la oportunidad de los amigos, de tu mundo social, tienes la oportunidad de la parte espiritual, de tu parte intelectual, de tu parte emocional. ¿Qué hay que cerrar? ¿Cómo quedarte esa parte y comenzar a cerrar este 2014 y abrir las puertas para más adelante? Yo me quedo con vencer mis miedos y luchar por tener más seguridad al hablar en público. Gracias, todo me va a servir. Gracias, excelente tema. Si a veces son cuestiones que, ok, perfecto, excelente sesión. Es compartir con ustedes, es compartir esta parte interesante y bella de esta vida. Muy bien, pues los dejo. ¿Qué círculos debo de cerrar? No sé. ¿Qué círculos debo de abrir? No lo sé. Quédese cada uno con ellos y cerrar. Y termino con un cuento. Resulta que una persona que tenía su invernadero pegado al bosque, esos bosques bonitos de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de Toluca, bosques preciosos y maravillosos, y entonces resulta que siembra y planta semillas de bambú, y también siembra semillas de helecho. Y dándole seguimiento a estas semillas, contempla y se da cuenta que el helecho sale, crece rápido, bello, maravilloso, y el bambú, nada. Un mes crecía y el bambú, nada. Primavera y el bambú, nada. Y el helecho empezó un poco a crecer, a secarse, y como que quiso retoñar. Un año y el bambú, y el helecho se renovaba, crecía y salía, pero el bambú, nada. Realmente, y la paciencia y el seguimiento, allí, y no desesperarte, se vio que el bambú comienza a salir algo pequeño. Y resulta que el bambú hasta los 7 años se dedica a echar raíces,
hacer raíces profundas, fuertes, potentes, generosas, que alcancen el agua, que se arraiguen, que se amarren. Y después, por día, está creciendo 20 metros por día, hasta 20 metros por día, y va creciendo. Pero aquí está lo interesante. Y ese crecimiento no lo detiene nada, lo puedes podar, él sigue avanzando. ¿Por qué? Por las grandes raíces que tiene, por esos valores fuertes que tiene, por donde está cimentado, por donde está agarrado. Hay que ser como los demás. Y ojalá estemos echando muchas raíces y que este 2014 y hacia atrás haya sido de echar muchas raíces y que comience este proceso de crecer, 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 que nada nos detenga. Muchas felicidades y a cerrarse. Gracias.